Hermanos, ¿cómo están? Una vez más reencontrándonos para poder seguir hablando sobre la hermosa y verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto, un placer estar aquí eh, y un privilegio, como siempre comenta nuestro mentor Huguito, el poder darles esa palabra poderosa que viene de parte del Señor. Hoy me ha tocado compartir Éxodo capítulo 17. ¿No? Vamos a leer un poco la porción de la palabra, ¿no? Pero antes de eso nos damos cuenta de que Dios mostró una paciencia asombrosa, ¿no? Con su siervo Moisés. Después de su enojo, al final, en los capítulos eh, que vimos anteriormente, ¿no? Que él se negaba a poder eh, ir y hacer lo que Dios le decía. eh, Vemos, ¿no? Que aún así Dios eh, no lo castiga y sigue, ¿no? Él cumpliendo y sigue adelante con todo lo que Dios demanda de él, ¿no? Entonces acá vamos a ver qué sucede, ¿no? Habíamos visto, y ya muy bien, mentor Huguito lo dijo, ¿no? Que el corazón de Faraón ya era así, era un corazón terco, era un corazón duro. Y que Dios quiso mostrar, ¿no? Por ese corazón que él tenía, los milagros y las maravillas y todo lo que iba a suceder en el pueblo de Egipto, ¿no? Y acá podemos ver, sin embargo, haré que el corazón de Faraón se ponga terco, dice, ¿no? Para poder multiplicar mis señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, dice, el Faraón se negará a escuchar y por eso, dice el Señor, alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante Faraón. Después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, el Faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del Faraón y la vara se convertirá en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante de Faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, a los magos egipcios, e hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó se tragó a las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón siguió endurecido, dice, ¿no? Eh, este milagro de la serpiente, ahí podemos ver el poder de Dios, ¿no? Cómo sucedió. Es algo que el faraón se sorprendió, pero se sorprendió muy poco. Y como dice la palabra, luego dice, él mandó llamar a sus brujos, hechiceros y magos y encantadores, ¿no? A fin de imitar de alguna forma lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Porque se dice que no eran varas, ¿no? Viendo a los hombres que estudian la ley, la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta y ellos dicen que no eran varas, ¿no? Así como las de Aarón, sino que eran serpientes, dice que estaban tiesas, que estaban duras, ¿no? Que las habían traído, pero también se cree que eran hipnotizadas y que simplemente eran serpientes, no eran las varas, no eran los bastones como los que usaba
Aarón, perdón, Moisés y Aarón, ¿verdad? Entonces ellos, lo que se dice es que ellos hipnotizaron, ¿no? A estas serpientes y quedaron totalmente rígidas, ¿no? Y también se dice que hasta ahora mismo en Egipto practican el hipnotismo en las serpientes, ¿no? Entonces, eso, yo la verdad, yo creo más en eso, ¿no? Eh, y acá nos trae una reflexión, ¿no? Ninguna ayuda es más destructivo para con las personas que aquellos que se resisten a la verdad. Los egipcios se resistían, ¿no? El faraón se resistía a una verdad que estaba delante de sus ojos. Él no aceptaba lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces nosotros vemos, ¿no? Que el poder falsificar o el parecido, ¿no? De algo y usar esto como engaño, como mentira, no puede hacer más daño a las personas. Es muy dañino para con las personas. Por eso es que muchas veces vemos a gente que está extraviada y perdida, porque les han engañado, ¿no? Una persona que asiste a mi célula, ella fue engañada usando la palabra del Señor, ¿no? Y es como que ahora recién ella se estuviera recuperando de todo lo que le dijeron, de todo lo que hicieron usando la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la falsificación, con el parecido de algo que nos puedan mostrar. Yo les digo una vez más, hermanos, no nos dejemos de engañar. Muchas veces la palabra es usada, ¿para qué? Para engañarnos. Usan la palabra de Dios para engañar a las personas que están necesitadas, buscando una palabra, buscando una esperanza. Las engañan, ¿no? Y simplemente lo que hacen es usar para su bienestar, para lo que ellos quieren hacer. Para eso también usan la palabra del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, al final también vemos cómo las serpientes de Aarón se tragan a las serpientes de Faraón, ¿verdad? Se las tragan. Podemos ver acá? Es evidente que la vara de Aarón se convirtió en una serpiente real. Fue una serpiente real porque tenía las propiedades y efectos de una serpiente al saber devorar. Las serpientes, ¿qué hacen? Devoran, ¿verdad? Y ahí podemos ver a nuestro Dios infinitamente poderoso delante de todo ídolo egipcio o demonios. Eso es lo que es nuestro Dios. Es tan poderoso, hermanos, es tan poderoso que para Él nada puede ser imposible. No, el Señor es inmensamente poderoso, es inmensamente eterno, es grandioso. Él siempre hará milagros, prodigios que nadie, hermanos, podrá imitar. Que nadie podrá imitar, porque solo Él tiene todo el poder, solo Él es poderoso. No hay nada más grande que su poder. Amén. Ahora vamos a ver la plaga de la sangre. Luego el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es obstinado, ¿no? Vuelve a repetir el Señor. Y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver a Faraón por la mañana cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte ahí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale, le dice el Señor, lo siguiente. El Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor. Te mostraré que yo soy el Señor. Mira con esta vara que tengo en la mano,
Golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces se morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome tu vara y extiéndela, que extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos los ríos y canales, estanques y depósitos de agua se convertirán, dice, todo el agua en sangre en todo Egipto. El agua se transformará en sangre, incluso, dice, las aguas almacenadas en vasijas de madera y en tinajas de piedra. O sea, todo se convertía en sangre. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista de Faraón, de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara, dice, y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre y murieron los peces del río. El agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar, dice, sus artes mágicas y también, dice, convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón de Faraón siguió endureciéndose. Y negó, dice, y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio y no prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en la ribera del río en busca de agua potable. Hermanos, cuando un corazón es terco, duro, el Señor lo reprueba. Y eso también nos habla en Romanos. Cuando no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, dice que el Señor cauteriza nuestras conciencias. Y al cauterizar nuestras conciencias, como que ya no nos importa nada, ya no sentimos nada, ¿no? Y ahí en la palabra en Romanos nos habla, dice, de que ellos, que los volvió aún a sus concupiscencias, es decir, a sus deseos carnales, ¿no? O sea, se volvieron peor, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el corazón, el Señor con los corazones duros. Y la sangre, hermanos, es la primera plaga que el Señor envía. Pero siempre el Señor es un Dios justo, ¿no? Y antes de comenzar las plagas, Dios manda una advertencia acompañada de una señal. Este es un patrón que se mira a lo largo de la Biblia. El Señor, antes de mandar un juicio, avisa, anticipa, ¿no? Dios nunca hace un juicio sin antes hacer una advertencia. Eso tengamos presente. Los egipcios creían y adoraban al río Nilo. Lo llamaban la madre de Egipto. Y también entendían que sin este río no había nada, simplemente no tenían alimento, no tenían agua, no tenían nada, ¿verdad? Entendían que sin este río no podrían vivir, ¿no? Pero así adoraban a un dios que ellos lo llamaban Api, que era el poderoso dios del río Nilo, ¿no? Pero este dios falso, este dios a quien idolatraban los egipcios, no pudo evitar que las aguas se convirtieran en sangre. Y es así, hermanos, que estos dioses falsos no tienen ningún poder. Y estas plagas de Egipto, podemos ver cómo Dios nos da una lección, el Señor les da una lección visual a los egipcios, a su pueblo, les da una visión, una lección visual para que el pueblo de Israel pueda entender que ellos no podían idolatrar a falsos dioses. ¿No? Ellos habían visto todo lo que Dios había hecho, ellos habían visto todo lo que estaba sucediendo, hermanos, ¿no?
Y eso mismo el Señor nos habla ahora, ¿no? A veces nosotros tenemos falsos dioses, ¿no? Y no solamente los que los egipcios adoraban, ¿no? Que eran muchísimos dioses, sino que a veces ponemos antes que a Dios muchas cosas en nuestra vida. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que saber que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas. Eso tenemos que entender, sí o sí. Eso tiene que ser así. Como les decía, somos hijos del Rey de Reyes. Somos esa creación amada, preciosa para Él. Si somos eso para Él, ¿cómo nosotros no lo vamos a poner en primer lugar en nuestras vidas? Tenemos que pedirle que Él se entrone en nuestros corazones, que Él sea el Rey de nuestras vidas. Eso tiene que ser, eso tenemos que hacer como iglesia, como hijos de Dios. Amén, hermanos. Espero que hayamos entendido esta palabra de parte de Dios y que los cielos se abran a favor de sus vidas, que sus familias y ustedes sean muy bendecidos con todo lo que puedan hacer en este día. Gracias, hermanos.